Estimados hermanos, bienvenidos a la clase de la Escuela Dominical correspondiente a la semana del 11 al 17 de octubre. Nuestra clase se titula "Su sacrificio será más sagrado para mí que su ganancia". Vamos a estudiar las secciones de Doctrinas y Convenios 115 al 120. En esta lección, hermanos, vamos a hablar de temas muy importantes. Vamos a hablar del diezmo, vamos a hablar de aspectos que, como siempre, en estas revelaciones, aunque han sido dados durante esa época de los inicios de la iglesia, son perfectamente aplicables en nuestras vidas y muy importantes que lo aprendamos. Les invito a prestar mucha atención a todo lo que vamos a explicar. Entre las lecciones que vamos a repasar están que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días es una defensa y un refugio. También que nuestros sacrificios son sagrados para el Señor. Y que al pagar el diezmo ayudamos a edificar y a santificar la tierra de Sion. Lecciones muy importantes, hermanos. Vamos a comenzar con la sección 115 y vamos a mirar qué es lo que nos dice el Señor en esa revelación y de qué trata. Nos dice en la sección 115, revelación dada por medio de José Smith, el profeta, en Far West, Missouri, el 26 de abril de 1838, en la que se da a conocer la voluntad de Dios concerniente a la edificación de ese lugar y de la casa del Señor. El Señor manifestó su voluntad de que en Far West se construyera un templo. Esta revelación se dirige a los oficiales presidentes de la iglesia y a los miembros de ella. Nos dice el cabecero de la sección. Entonces, allí se dirige el Señor mencionando: de cierto, así te dice el Señor a ti, mi siervo José es mi hijo, y también a mi siervo Sidney Rigdon y Hiram Smith, así como a tus consejeros que son y que sean nombrados más adelante. También se dirige al hermano Edward Patrick, que ya hemos hablado bastante de él en otras secciones. También habla de sus siervos fieles del sumo consejo. Y entonces hace una revelación importantísima de la cual hemos hablado mucho en estos últimos tiempos. Recordemos que nuestro profeta viviente, el elder Russell M. Nelson, el presidente de nuestra iglesia, ha hecho hincapié muy fuerte en que volvamos de nuevo a retomar con seriedad el nombre completo de nuestra iglesia. Recordemos que él nos ha puntualizado mucho acerca de eso, a que nos acostumbremos a utilizarlo, a que llamemos a la iglesia por el nombre que le dio el Señor, porque ese nombre no fue puesto por el profeta, ni por uno de sus consejeros, ni por ningún obispo. Ese nombre fue revelado directamente del Señor. Así también el profeta nos ha pedido que lo defendamos y que procuremos que las personas que no son miembros de la iglesia se acostumbren a conocer a nuestra iglesia por el nombre que el Señor reveló para ella. El nombre de la iglesia, hermanos, es realmente hermoso. Cuando yo estaba leyendo los comentarios para este versículo, cuando se le dio el nombre a la iglesia, me dejó muy sorprendida, porque hubo una parte en la que realmente yo no había meditado el que en verdad tiene un significado mucho mayor al que yo había visto. Tenemos que en el versículo 5 dice: de cierto os digo a todos, levantaos y brillad, para que vuestra luz sea un estandarte a las naciones. Vamos a leer de momento para
para comenzar un comentario con respecto al nombre de la iglesia, que es muy importante, hermanos, y que estoy segura que les va a llenar de gozo y les va a sorprender igual que me ocurrió a mí. Tenemos que el elder B.H. Robert comentó respecto al significado de dar un nombre a la iglesia y señalaba lo siguiente: se observará que en los versículos 3 y 4 de esta revelación el Señor le da a la iglesia el nombre oficial, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Antes de esa fecha se conocía como la iglesia de Cristo, también como la iglesia de Jesucristo, también se conocía como la iglesia de Dios. Y en una conferencia de élderes efectuada en Kirtland en mayo de 1834, como nos dice en la historia de la iglesia, recibió el nombre de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Perdón, la iglesia de los santos de los últimos días. Todos estos nombres fueron descartados al recibirse esta revelación, y desde entonces el que se dio en ella se ha reconocido como el nombre oficial de la iglesia, aunque a menudo se llama la iglesia mormona, la iglesia de Cristo, etc. Lo apropiado del nombre oficial salta a la vista, y en él encontramos un hermoso reconocimiento de la relación existente tanto entre el Señor Jesucristo y la organización, como entre los santos y la organización. Es la iglesia de Jesucristo, es del Señor. Él es su dueño, Él la organizó, es la receptora de su verdad, es el sistema por el cual Él revela todas las verdades espirituales que desea que los hombres conozcan. Es el medio por el cual los miembros se perfeccionan y se lleva a cabo la obra del ministerio. Es de Él en todos estos sentidos, pero es una institución que también pertenece a los santos. Es su refugio ante la confusión y duda religiosa del mundo. Es su instructor en cuanto a principios, doctrinas y rectitud. Es su guía en asuntos de fe y principios morales. Ellos son copartícipes de ellas con Jesucristo. Propiedad que queda reconocida de manera muy hermosa en la última parte del título. La iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, lo cual equivale a la iglesia de Jesucristo y la iglesia de los santos de los últimos días, reconociéndonos a nosotros también dentro del nombre de la iglesia, hermanos. Realmente yo no había caído en cuenta de eso. Quizás a algunos de ustedes les ha pasado. Les invito en sus hogares a que quizás en una noche de hogar, hablando con sus seres queridos, lean el nombre de la iglesia y lo vean desde la perspectiva de esta explicación que hemos hablado. Porque es realmente hermoso reconocer cómo el Señor puso el nombre de la iglesia, por supuesto que es el suyo, Jesucristo, pero nos incluyó a nosotros también en el nombre de su iglesia. Como lo dice, la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días. Tratemos, hermanos, de seguir las instrucciones de nuestro profeta y procurar rescatar ese nombre que con el paso del tiempo se ha ido recortando y que ha llegado simplemente a conocerse como los mormones. En una lección muchísimo más atrás que dimos, recuerdo que hablamos bastante de eso. Y aunque ahora llamarnos mormones simplemente es un nombre al que las personas se han acostumbrado, recuerdo que en esa ocasión hicimos mención que en la época cuando la iglesia fue organizada, el llamarnos mormones no era precisamente una manera de dirigirse a nosotros con respeto.
Me agrada mucho y me llena de gozo que nuestro profeta haya hecho mención acerca de esto. Es importante que aprendamos y que busquemos la manera de defender el nombre de la iglesia. Recuerdo que en la conferencia general hubo un elder que habló también un poco acerca de eso, o fue que lo leí, la verdad es que no lo recuerdo bien, pero creo que fue en la conferencia. Y me gustó mucho porque él defendió el nombre de la iglesia, comentó una anécdota con respecto a eso. Y para nosotros puntualizar acerca de esta revelación que el Señor dio y que le da a la iglesia su nombre verdadero, no es necesario que nos exaltemos, ni que seamos groseros, ni que nos dirijamos con altanería a las personas. Simplemente, buscando la inspiración del Señor y las palabras adecuadas, podemos hacerlo perfectamente a la manera del Señor. Recuerdo que ese elder mencionaba que cuando alguien le llamó que si él era un mormón, él explicó que él se sentía bastante gozoso, o podemos decirle que se sentía complacido de que lo llamaran por el nombre de un profeta que fue tan bueno y que ayudó tanto en la edificación del reino de Dios. Que Mormón fue realmente un profeta que existió y que trabajó para el Señor arduamente, pero él le explicó a la persona con la que estaba hablando que el profeta no fue quien expió los pecados de él. El profeta no fue quien murió por él. Quien lo hizo fue Jesucristo. Y Él es su Salvador. Él es nuestro Salvador. Y la iglesia lleva su nombre. Me gustó mucho la manera como Él defendió la iglesia. Y creo que podemos seguir ese ejemplo para que todas las personas se acostumbren a tomar el nombre tal cual como el Señor lo indicó. También mencionábamos en el siguiente versículo que leímos acerca de que el Señor nos pide que brillemos y que seamos un estandarte para las naciones, ¿verdad? Pero ¿entendemos esto correctamente? Me gustó mucho un comentario que vamos a leer enseguida porque me hizo reflexionar bastante acerca de eso. Porque me di cuenta que en verdad muchas veces pensamos que el brillo de la iglesia es uno y el nuestro es otro. Y que realmente el brillo no tiene que salir de nosotros, sino de la iglesia. Hermanos, nosotros formamos parte de la iglesia. Y esta iglesia está organizada, está dirigida y a su cabeza está nuestro Salvador Jesucristo. Pero está formada por cada uno de nosotros. Vamos a leer ese comentario porque es bien importante. Nos dice que el elder John Wyckoff escribió lo siguiente. Él dice que cuando escuchó acerca de que tenemos que ser brillar y ser un estandarte para las naciones, él se preguntó, ¿cuál es nuestra misión ante el mundo? Entonces se dirigió a las Escrituras y encontró en varias partes de las Escrituras que nos pedía eso, que brilláramos y que fuéramos un estandarte en las naciones, para las naciones. Entonces él dice, nuestra gran misión es ser un estandarte para todo el mundo, y decimos sin vacilar que los que cumplan con ese ideal encontrarán lo que la mayoría de las personas desean más en la vida. Sabemos que esta es una declaración atrevida y tremendamente osada. Decir que un pequeño grupo de personas que está en los valles de estas montañas, al que a menudo se le juzga mal y a veces no se le trata muy bien, pueda llegar a ser el medio por el cual todo el género humano puede obtener la paz y la felicidad. Pero es así. No soy yo quien lo dice, es la palabra del Señor, tanto en las épocas antiguas como en las actuales. Tenemos, por ejemplo, en Isaías, pueden buscarlos, hermanos, en Isaías 62, versículos del 10 al 12.
Si el mundo aceptara nuestros ideales, pronto vendría todo lo que pedimos en nuestras oraciones y tenemos la esperanza de recibir. Entonces, él hace el siguiente comentario muy importante también, dice: permitidme decir que la iglesia en sí no puede ser este estandarte, dado que ella está integrada por individuos. Es responsabilidad de cada miembro hacer que lo sea ante las naciones. Yo debo ser un estandarte en mi propia vida. Debo comportarme de tal manera que mi vida sea un estandarte digno de ser seguido por quienes buscan en la vida el gozo supremo. Vemos allí, hermanos, que el ser un estandarte para las naciones no es una bandera que únicamente señala a la iglesia. Nos señala a cada uno de nosotros. El ser un estandarte para las naciones está conformado por la responsabilidad y por el esfuerzo de cada uno de los miembros de la iglesia por obedecer y seguir a nuestro Salvador Jesucristo. También tenemos en el siguiente versículo que nos dice, en el versículo 6, a fin de que el recogimiento en la tierra de Sión y sus estacas sea para defensa y para refugio contra la tempestad y contra la ira, cuando sea derramada sin mezcla sobre toda la tierra. Allí tenemos también algo importante, hermanos, en el recogimiento, que otras veces lo hemos explicado también en otras clases, pero como siempre menciono, repetir ayuda a refrescar y repetir ayuda a comprender. A veces no hemos escuchado antes esa información y que se vuelva a repetir nos da la oportunidad de conocerla. Muchas veces hay la confusión de pensar que el recogimiento significa que todos tenemos que ir a un solo lugar, que todos debemos estar en Sion. Entonces vamos a repetir de nuevo esa explicación acerca del recogimiento y dónde encontramos ese refugio del que habla el Señor y esa protección. Este pasaje responde a la interrogante de muchos santos de los últimos días, que se preguntan si deben dejar su residencia y mudarse a Salt Lake City, en Utah, o al condado de Jackson, Missouri. Han oído que Sion será el lugar de refugio en tiempos de tribulación y se preguntan si los miembros que no vivan cerca de la cabecera de la iglesia estarán seguros. Aquí el Señor declara específicamente que Sion y sus estacas proveerán defensa y refugio cuando venga la tormenta. Sion y sus estacas. Los líderes de la iglesia han aconsejado reiteradamente que los miembros actuales deben congregarse en sus respectivas unidades propias, en sus respectivas naciones, en sus respectivas estacas, y mantenerse firmes y fortalecer su defensa espiritual. La instrucción para el recogimiento proviene de la primera presidencia, tal como nos lo recordó el presidente Harold B. Lee. Más la especificación de los lugares de recogimiento se da en otra revelación a la que me gustaría dirigir vuestra atención. Después de designar ciertos lugares para que los santos de esa época supieran dónde congregarse, el Señor agregó: hasta que llegue el día en que no haya más lugar para ellos, y entonces les señalaré otros lugares. Decía en Doctrina y Convenio 101. Así claramente el Señor ha dado a los líderes de la iglesia la responsabilidad de dirigir el recogimiento, y a ellos revelará su voluntad en cuanto a dónde y cuándo deba ocurrir este recogimiento en el futuro. Entonces, nos señala el presidente Lee que antes de aterrarnos, antes de llenar nuestras vidas de temores y de especulaciones y de informaciones y de comentarios, tengamos siempre presente que tenemos un profeta, un vidente y un revelador. Y ese profeta es el que nos va a dar las indicaciones
que el Señor les dé. Y nosotros solo debemos estar atentos y preparados para obedecerlas en el momento en que esas indicaciones sean recibidas. Como nos dice el presidente Lee, nos dice: las instrucciones procederán de la primera presidencia de esta iglesia, referentes a dónde se congregarán, y que no se preocupen mientras el Señor no les dé esta revelación por medio de la autoridad debida. La congregación en Sion, hermanos, es algo que debemos entender muy bien y no confundirnos, ni caer en pánico, ni caer en pensar, como decíamos al principio, todos a Salt Lake, todos a Missouri. Es importante que comprendamos y que estemos atentos y sepamos de dónde van a venir las instrucciones precisas. Directamente del Señor vendrán a nuestro profeta y Él nos indicará lo que debemos hacer. Entonces, en el 7 nos dice: sea para mí la ciudad de Far West una tierra santa y consagrada, y se llamará santísima, porque es santa la tierra sobre la cual os halláis. Por tanto, os mando a edificarme una casa para el recogimiento de mis santos, a fin de que me adoren. Como mencionábamos al principio, el Señor dio el mandato de que hicieran un templo en Far West. Lamentablemente, ese templo no fue construido. Fueron puestos los cimientos más, no fue construido. La causa por la cual no fue construido fue el comportamiento de las personas de esa región. Se intensificaron muchísimo las persecuciones y evidentemente no se llegó a construir el templo, pero ya se había hecho algo para ello. Las piedras angulares del templo se habían colocado el 4 de julio de 1838. Dice un historiador que más de 500 hombres hicieron en medio día la excavación, que medía 36 metros por 24 metros y 1,5 metros de profundidad. Se hizo muy poco más, dado que la tormenta de la persecución se desató con toda su furia, y los santos que vivían allí nuevamente se fueron al exilio. Por eso no se construyó el templo en Far West, como el Señor así lo había requerido. Evidentemente, si las personas que estaban allí no estaban siendo obedientes al Señor, si esas personas estaban atacando a la iglesia y a los santos, realmente no se podía construir un templo allí. Continuando entonces, tenemos la revelación número 116, la sección 116. Tiene un solo versículo, pero es bien importante, hermanos. Nos dice lo siguiente. Dice: revelación dada a José Smith el profeta cerca de la balsadera de Witch, en un lugar llamado Spring Hill, en el condado de Davis, Missouri, el 19 de mayo de 1838. El Señor dice lo siguiente: el Señor da a Spring Hill el nombre de Adán Ondi Amán. Lo hemos oído antes, ¿verdad? Porque es el lugar, dijo él, al cual vendrá Adán a visitar a su pueblo, o sea, donde se sentará el anciano de días, como lo declaró Daniel el profeta. Pero ¿qué va a ocurrir en esa reunión, en ese concilio tan especial, en ese lugar que hemos mencionado y que otras veces hemos mencionado también, ¿verdad? Podemos pensar, pero ¿qué va a ocurrir allí? ¿Quiénes van a concurrir a ese concilio? ¿Qué va a ocurrir en ese momento cuando el anciano de días esté en ese lugar, cuando Adán llegue a ese lugar? Vamos a leer con respecto a eso, para que aprendamos un poquito más y conozcamos lo que va a ocurrir y qué propósito tiene el concilio que va a presidir Adán. El elder Joseph Fielding Smith dijo que el concilio que tendrá lugar en Adán Ondi Amán, tal como está profetizado en Daniel 7, del 9 al 14, será el mayor en importancia para este mundo. En esta ocasión se transferirá
la autoridad del usurpador e impostor Lucifer al Rey por derecho, Jesucristo. Se juzgará y todos los que hayan tenido llaves darán su informe y entregarán sus mayordomías a medida que se les requiera. Adán dirigirá ese juicio y luego dará su informe como poseedor de las llaves de esta tierra ante su oficial superior, Jesucristo. Nuestro Señor entonces tomará las riendas del mando, se impartirán instrucciones al sacerdocio y él, cuyo derecho es reinar, será oficialmente declarado rey por la voz del sacerdocio allí congregado. Este gran concilio de sacerdotes estará integrado no solo por los que son fieles y que ahora viven en la tierra, sino también por los profetas y apóstoles de la antigüedad, que han tenido autoridad para presidir. Tal vez haya otros, pero si es así, estarán allí por llamamiento, dado que se tratará de un concilio oficial convocado para ocuparse de asuntos sumamente importantes relativos al destino de esta tierra. Disculpen, hermano, pero me ha dado la tos. Cuando se efectúe esta reunión, el mundo no lo sabrá. La mayoría de los miembros de la iglesia tampoco lo sabrán, aunque se llevará a cabo como preparación para la venida de nuestro Salvador Jesucristo en las nubes de gloria. Tal como ha dicho el profeta José Smith, el mundo no puede saberlo, los santos no pueden saberlo, a menos que se trate de aquellos a quienes oficialmente se llamen a concurrir al concilio, dado que el mismo precederá a la venida de Jesucristo como el ladrón en la noche sin que nadie lo sepa. Qué especial, hermanos, realmente es conocer de estas cosas. A lo mejor a ustedes les pasa como a mí, realmente nunca había leído específicamente lo que iba a ocurrir en ese concilio. Es importante conocer esta información, saberlo y entender cuando nos hablan de este lugar, cuando nos dicen que el anciano de días, Adán, vendrá. Vamos a continuar entonces con la sección 117, que nos dice: revelación dada por medio de José Smith, el profeta, en Farwell, Missouri, el 8 de julio de 1838, concerniente a los deberes de William Marsh, Newell Whitney y Oliver Granger. Esta revelación es muy importante, hermanos. A estos seres a quienes el Señor se dirigía, el Señor estaba un poco disgustado con ellos. Vamos a ver ahora qué era lo que estaba ocurriendo con ellos. Resulta ser que el Señor los mandó a que salieran de Kirtland, también vendieran las propiedades, salieran de sus propiedades, y que ese dinero sirviera de ayuda para salir de las deudas que tenía la iglesia y para continuar adelante. Ellos debían dirigirse a Missouri. Pero ¿qué pasaba? Lo que nos ocurre a nosotros hoy en día, ¿verdad? Que cuando estamos establecidos en un lugar y hemos logrado cierta prosperidad, hemos logrado estabilidad, tenemos cosas que nos agradan y que nos hacen sentir cómodos, qué difícil es tomar la decisión de decir, pues nos marchamos a otro lugar, ¿verdad? El Señor directamente así lo estaba mandando. Sin embargo, algunos miembros estaban dudando y no querían hacerlo, no querían dejar sus negocios prósperos, sus casas cómodas. No querían obedecer lo que el Señor estaba indicando. Y otros mantenían su fe, como estos hermanos que hemos nombrado, William Marsh, Newell Whitney, Oliver Granger. Pero, sobre todo, los dos primeros, ellos dudaban,
tenían su fe, pero se resistían un poco a hacer ese cambio que el Señor les estaba mandando. Y esto al Señor, por supuesto, le disgustó, en el sentido de que ellos se estaban aferrando a los bienes terrenales y olvidándose lo que realmente es más importante. En lo que es la parte de la historia de la iglesia nos explican que a lo mejor incluso algunos de estos líderes habrían caído en esos negocios de especulación de los que hablamos en la clase pasada y que a algunos les estaban reportando muchas ganancias. Y pues claro, se resistían a moverse de ese lugar. No obstante, estas personas, el Señor les llamó la atención y ellos, conservando su fe y aún resistiéndose un poquito, finalmente decidieron cumplir el mandato del Señor. Entonces, el Señor le dice en el versículo 4, arrepiéntanse de todos sus pecados y de todos sus deseos codiciosos delante de mí, dice el Señor, pues ¿qué son los bienes para mí? Dice el Señor. Esto, hermanos, es una gran lección, como mencionábamos al principio, es algo que se les dijo a estos hombres hace muchísimo tiempo atrás, pero que es realmente aplicable a nosotros. ¿Cuántas veces nos cuesta escuchar el mandato del Señor de hacer las cosas, de ayudar a la edificación de su reino, de cumplir con un llamamiento, de hacer algo en la obra del Señor? Dejamos de hacerlo y desobedecemos el mandato porque sentimos que de alguna manera nos vamos a ver perjudicados, porque vamos a perder horas de trabajo y eso nos va a reportar menos ganancia, porque pensamos que no nos va a alcanzar el dinero y que estamos en una situación extrema y dejamos de confiar en que el Señor nos va a ayudar si trabajamos en su obra. Pero sobre todo nos estamos aferrando a todo aquello que finalmente, hermanos, se va a quedar aquí cuando nosotros abandonemos la vida mortal. Y el Señor quiere que nosotros entendamos eso y nos dice, arrepiéntanse de todos sus pecados y de sus deseos codiciosos. Se los dice a ellos y nos los dice a nosotros también. Entonces, en el versículo 6 dice, pues no tengo yo las aves de los cielos y también los peces del mar y las bestias de las montañas. ¿No he hecho yo la tierra y no dirijo los destinos de todos los ejércitos de las naciones de la tierra? Por tanto, ¿no haré yo que los yermos retoñen, florezcan y produzcan en abundancia? Dice el Señor. Todo es realmente del Señor, hermanos. Dios tiene poder sobre la tierra y sobre todo lo que hay en ella. Quienes se alíen con el Señor finalmente prosperarán. Nosotros sabemos eso, hermanos, pero qué difícil es que lo pongamos en práctica en nuestras vidas, ¿verdad? Qué difícil es abandonar esa duda y ese recelo con las cosas materiales. Dios tiene poder sobre todo y hará que todo suceda para bien de los que obren dignamente y sigan sus consejos. Esto lo tenemos en Doctrinas y Convenios 90-24 y es una hermosa e importantísima promesa, hermanos. John Taylor dijo, a mí me tiene sin cuidado los acontecimientos que ocurrirán y todas las dificultades, pruebas y sufrimientos que tengamos que enfrentar. Estas cosas están en manos de Dios. Él dicta los asuntos relativos a la familia humana y dirige y controla todo. Y lo único importante y lo que nosotros, su pueblo, tenemos que hacer es buscar a Dios y aferrarnos a Él, a fin de estar en armonía con Él y buscar su guía, sus bendiciones y el Espíritu Santo para que nos lleve por la senda correcta. Entonces, no importa con qué ni con quién tengamos que enfrentarnos, Dios nos dará la fortaleza que necesitamos. Y eso es realmente así, hermanos.
Deberíamos grabarlo en nuestros corazones por muy difícil que esto sea para nosotros, porque parece que es fácil decirlo, ¿verdad? Y lo escuchamos mucho y lo mencionamos en nuestro testimonio, pero parece que llevarlo a la práctica nos resulta un poco más complicado. Vamos a continuar con los versículos de esta sección. Tenemos que en el 7 habíamos hablado que el Señor decía: no haré yo que los yermos retoñen, florezcan y produzcan en abundancia. Realmente, hermanos, si nos detenemos a ver la historia y las cosas que han ocurrido con los santos y que han ocurrido en otras épocas también, nos damos cuenta que donde el pueblo del Señor ha morado con rectitud, con obediencia, con deseos firmes de seguirlo, son sitios en donde se ha dado una prosperidad, son tierras que han cambiado, son tierras que han progresado, y lo vemos aquí en los distintos lugares a donde los santos llegaron. Far West era una ciudad hermosa, lamentablemente no pudieron o no quisieron seguir al Señor. Pero el Señor bendice grandemente la tierra y los lugares a donde están sus santos en rectitud. En el 8 nos dice algo también, nos dice: no hay suficiente lugar en las colinas de Adán, Ondí, Amán, y en los llanos de Olaja, Simelán, creo que se pronuncia así, o sea, la tierra donde moró Adán, para que tengáis que codiciar lo que no es más que una gota y despreciar las cosas más importantes, nos dice el Señor. Medité mucho también con respecto a esas palabras, porque realmente, hermanos, nos ponemos a comparar los cambios que hacemos y realmente, si nos fijamos bien, como nos dice el Señor, cambiamos una gota por algo inmenso. Porque realmente todo es del Señor, y las riquezas que el Señor nos ofrece, la vida eterna, las bendiciones, son tan grandes que es realmente incongruente que nosotros cambiemos todo eso por lo que no tiene ninguna trascendencia, que son las cosas terrenales, que son los placeres carnales, que son todas esas cosas que nos alejan del Señor. Como le decía él, es que no hay suficiente riqueza en esas tierras que él mencionaba, que estáis empeñados en quedaros en otro lugar y en solo tener una gota cuando podéis tener tanto. Esa enseñanza es súper importante. Y quiero leer un poquito acerca de los comentarios de esos versículos, acerca de lo que quiso decir el Señor con codiciar lo que no es más que una gota. Quienes intentaron conservar sus bienes en Kirtland cuando el Señor los mandó a salir de allí para reunirse con el resto de los santos en Sion, fueron sumamente imprudentes. ¿Cuán insignificante es un pedazo de tierra comparado con lo que el Señor tiene para dar a su pueblo? Además, ¿no ayudará el Señor a quienes sigan su voluntad? ¿No obtendrán tierras o lo que necesiten según Él considere prudente? El presidente Spencer W. Kimball enseñó lo siguiente: una vez a un hombre que yo conozco se le llamó a servir en un cargo en la iglesia, pero no lo aceptó, porque consideraba que sus inversiones requerían demasiada dedicación y que no tenía tiempo para servir en la obra del Señor. Así que perdió la oportunidad de trabajar al servicio de Dios por ir en busca de las riquezas. Y en la actualidad es millonario. Pero hace poco me enteré de un hecho muy interesante. Si un hombre posee oro por valor de $1 millón al precio actual, solo tiene en su poder una 27.000.000ª parte de todo el oro existente en la delgada corteza terrestre. Esta suma es tan pequeña en proporción que se hace totalmente inconcebible a la comprensión humana. Pero hay más aún.
El Señor, quien creó toda la tierra y tiene poder sobre ella, creó muchas otras tierras o planetas, mundos sin número, como nos dicen en Moisés 1:33. Y cuando este hombre recibió el juramento y convenio del sacerdocio, recibió una promesa del Señor que decía: todo lo que mi Padre tiene le será dado. El desdeñar todas esas grandes promesas por obtener un cofre de oro y seguridad material constituye un error de juicio y perspectiva de proporciones colosales. El solo hecho de pensar que mi conocido se conformó con tan poco me produce verdadera tristeza. El alma de las personas tiene muchísimo más valor. Realmente una historia que nos hace pensar, hermanos, y nos hace meditar con respecto a esa expresión del Señor, que por qué nos conformamos con una gotita cuando Él nos ofrece tanto. Y sabemos que sus promesas siempre son cumplidas. Luego, continuando con los versículos, tenemos lo siguiente. En el versículo 10 nos dice: sea fiel mi siervo William Barr sobre pocas cosas y llegará a gobernar muchas cosas. Presida él en medio de mi pueblo en la ciudad de Far West, sea bendecido con las bendiciones de mi pueblo. Avergüéncese, nos dice en el versículo 11, mi siervo Newell Whitney, de la banda Nicolaita, y de todas sus abominaciones secretas, así como de toda su pequeñez de alma delante de mí, dice el Señor. Y suba a la tierra de Adán Ondín Amán y sea obispo para mi pueblo, no de nombre, sino de hecho, dice el Señor. Vamos a ver, hermanos, allí hemos leído acerca de los Nicolaitas. Y el Señor le dice: y de todas sus abominaciones secretas. Vamos a comentar para que nos demos cuenta a qué se refería el Señor con eso de los Nicolaitas. Algunos lo sabrán, otros no lo sabrán. Yo particularmente no lo sabía. Vamos a leerlo para que entendamos lo que le está diciendo el Señor, porque al saber lo que hacían los Nicolaitas, vamos a encontrar una lección importantísima que, así como se aplicaba al hermano Whitney, se aplica perfectamente a nosotros. Vamos a leer con respecto a eso. ¿Qué era la banda Nicolaita y por qué relacionó el Señor a Newell Whitney con la misma? Muchos eruditos creen que los Nicolaitas de la época del Nuevo Testamento eran seguidores de Nicolás. Eso lo tenemos en Hechos 6:5, para que lo puedan ubicar en la Biblia. Que era uno de los 7 asignados por la iglesia en Jerusalén para supervisar la distribución de alimentos y sostén. Algunas de las figuras importantes en la iglesia de esa época dicen que Nicolás apostató del verdadero evangelio y estableció una secta propia, que eran los Nicolaitas. Los Nicolaitas se convirtieron, hermanos, en personas inicuas. Ellos iban hacia los placeres carnales, hacia el disfrute de la vida. Ellos disfrutaban de la carne que se sacrificaba a los ídolos. También fornicaban, que era contrario al decreto de la iglesia. Hacían muchas cosas que eran contrarias a lo que el Señor indicaba que se debían hacer. Eso ya era bastante grave, como nos dice el comentario, pero había un mal peor, porque al participar de las orgías de las festividades idólatras, acarreaban las impurezas de aquellos festejos a las reuniones de la iglesia cristiana. Y todo esto se hizo y se debe tener presente no como simple indulgencia del apetito carnal, sino como parte de un sistema supuestamente respaldado por una doctrina y acompañado por el alarde de una iluminación profética. Ellos hacían todas estas aberraciones y después se reunían tranquilamente, supuestamente a adorar al Señor, habiendo ellos formado su propia secta según sus propias, no vamos a llamarlo creencias,
iglesia, más bien podríamos llamarlo sus propias perversiones. Entonces el elder Bruce McConkie explicó algo bien importante acerca de esta tendencia de los nicolaitas. Dice, el elder Bruce McConkie escribió que se llama nicolaitas hoy en día a los miembros de la iglesia que tratan de mantener su posición en la iglesia al mismo tiempo que siguen viviendo según la manera del mundo. La designación sirve para describir a los que desean que su nombre esté en la lista de la iglesia, pero no quieren dedicarse a la causa del evangelio con sinceridad. Siendo obispo, Newell Whitney presidió la distribución de alimentos y bienes comunes en Kirtland. Si Nicolás en la época antigua se apartó de un llamamiento sagrado para llevar una vida mundana, la referencia implica que Newell Whitney estaba a punto de hacer lo mismo y por lo tanto era digno de acusación de participar de aquel mismo espíritu. Su deber como obispo era aceptar las consagraciones de los miembros y darle su respectiva mayordomía. Si el motivo que tenía para permanecer en Kirtland había dejado de ser puro porque había puesto su corazón en las cosas del mundo, demostraba así una disposición semejante a la de la banda nicolaíta de la antigüedad. Entonces es algo en lo que debemos de tener mucho cuidado, hermanos, porque realmente cuando yo leí sobre eso caí en cuenta de muchas cosas y es verdad. Lamentablemente se da el caso de que queremos formar parte de la iglesia. Nos da terror que vayamos a quedar excluidos de la iglesia. Pero el estar dentro de la iglesia para nosotros se puede convertir simplemente en que nuestro nombre aparezca en el registro y en venir algunas veces a las reuniones sacramentales, mas no queremos absolutamente ninguna responsabilidad en la edificación del reino de Dios. Y al salir de la iglesia, nosotros volvemos al mundo y a ser parte del mundo. Por lo cual, ¿qué es lo que estamos haciendo, hermanos? Estaríamos siendo totalmente hipócritas y no tendríamos ninguna sinceridad ante nuestro Padre Celestial. Algo por lo cual tenemos que tener mucho cuidado. Así que ya conocemos lo que significa el término nicolaitas y es importante que tratemos de alejarnos totalmente de poder caer en esa tendencia. Continuando entonces, también vemos que el Señor le dice que presente a mi siervo, pero le dice, además os digo que tengo presente a mi siervo Oliver Granger. He aquí, de cierto le digo que su nombre se guardará en memoria sagrada de generación en generación, para siempre jamás, dice el Señor. Por tanto, luche seriamente por la redención de la primera presidencia de mi iglesia, dice el Señor. Y cuando caiga se levantará nuevamente, porque su sacrificio, como nos dice el título de la clase, será más grande para mí que su ganancia, dice el Señor. Esta parte a mí también me encantó, porque el hermano que allí menciona, el hermano Granger, Oliver Granger, era un hermano que tenía unas cualidades muy especiales. Este hermano tenía una habilidad grandísima para los negocios, para poder lograr la prosperidad financiera, pero era fiel al Señor. Y eso es una combinación sumamente valiosa, porque él, así como era hábil para hacer producir los negocios y para salir adelante, también estaba dispuesto a hacer cualquier cosa que el Señor le indicara. Y el Señor lo tenía muy en cuenta y lo recordaba, y así lo menciona en su revelación. El título de la clase, hermanos, nos da un gozo muy especial, porque como nos dice allí, que su nombre se va a guardar en la memoria sagrada, dice el Señor. Dice que su sacrificio será más sagrado para mí que su ganancia. El Señor, hermanos, no se olvida ni deja de ver ninguno de nuestros sacrificios y de nuestros esfuerzos por ser obedientes
y por ayudar a la edificación de su reino. Y el hermano Granges fue realmente muy reconocido por el Señor, como lo dice en la misma revelación. Y aunque quizás nosotros no lo hayamos escuchado nombrar en las Escrituras, en el libro de Mormón, por ejemplo, contado como un gran líder, muy mencionado y muy conocido, es más importante el reconocimiento que él tenía, que es el reconocimiento del Señor. Y eso es lo que nosotros debemos tener en cuenta cuando nos esforzamos y cuando estamos haciendo las cosas de Dios. Que muchas veces nos disgustamos porque mira, estos hermanos no reconocen mis esfuerzos, no me han puesto a hacer esto, no me han puesto a hacer lo otro, nadie me da las gracias. No estamos aquí para ser reconocidos por el mundo, hermano. Estamos aquí para ser reconocidos por nuestro Señor. Y ese es nuestro gran galardón, ese es nuestro gran gozo. El que el Señor nos reconoce, el que el Señor nos ama, el que el Señor siente gozo por nosotros que somos sus hijos. Y otra cosa importante que en esa sección también dijo, hermanos, él la dirigió al hermano Whitney cuando lo mandó a que fuera obispo y le dijo que fuera un obispo para su pueblo en la tierra de Aram Odin Amán. No de nombre, sino de hecho, dijo el Señor. Entonces, ¿qué significa eso de que fuera de hecho? Yo creo que está realmente claro, pero vamos a leer un poco. Porque el hermano Clark, hijo, fue llamado, como nos dice aquí, como segundo consejero en la primera presidencia, cuando el presidente David McKay. Anteriormente él había servido como el primer consejero de la presidencia del presidente George Albert Smith. Un hombre de menos grandeza espiritual habría considerado que esto era un descenso de rango y una razón para sentirse ofendido. Sin embargo, el presidente Clark no se ofendió y en esa ocasión enseñó una gran lección a los santos, haciendo la declaración de que en el servicio del Señor no importa dónde se sirve, sino de qué manera se sirve. La posición eclesiástica no garantiza la exaltación. La gente será juzgada por la forma en la que sirve al Señor y no por la posición que ocupe. Son los pensamientos, las palabras, las obras y los sentimientos lo que importa, hermano. ¿Cuántas veces no hemos visto hermanos que se sienten mal? Porque antes eran un consejero, o eran los presidentes de una organización y de repente son llamados como maestros, por ejemplo. El Señor nos ha dado a entender de tantas maneras, hermanos, que no hay llamamiento pequeño. Para Él todos somos importantes. Recordemos que hemos hablado incluso en este sentido del sacerdocio y hemos dicho que el presidente Russell M. Nelson, por ejemplo, no tiene más sacerdocio que el obispo de nuestra capilla, por ejemplo. Él lo que tiene es una responsabilidad mayor. Tiene una autoridad mayor que le ha dado el Señor al otorgarle las llaves. Pero en los llamamientos todos somos iguales ante los ojos de Dios. Entonces, continuando, tenemos que en la sección 118 el Señor nos dice que es una revelación dada a través del profeta en Far West en respuesta a la súplica. Indícanos, oh Señor, tu voluntad en cuanto a los 12. Y el Señor da allí una serie de indicaciones en las cuales no vamos a profundizar, porque no podemos abarcarlo todo absolutamente. Estamos abarcando lo que es más importante y ahora vamos a abarcar una parte esencial que es la de los diezmos, hermanos, que la tenemos en la sección 119 y 120. Tenemos que en la sección 119 nos dice, revelación dada por medio de José Smith el profeta, en Far West, Missouri, el 8 de julio de 1838, en respuesta a su súplica. Oh Señor, indica a tu siervo cuánto requieres de la propiedad de tu pueblo como diezmo.
vamos a hablar de la ley del diezmo, hermanos. Vamos a hablar un poco acerca de la historia y lo que estaba pasando en ese momento para que entendamos. El profeta recibió esta revelación en Far West, como hemos mencionado antes. El presidente Joseph Fielding Smith explicó lo siguiente: el Señor había dado a la iglesia la ley de consagración, para que no nos confundamos porque hablábamos mucho acerca de la consagración. El Señor dio esa ley y el mandamiento a los miembros, principalmente a los oficiales, de hacer un convenio inquebrantable y eterno de consagrar sus bienes y recibir mayordomías, dado que esa es la ley del reino celestial. Muchos de los que no entraron en ese pacto solemne lo quebrantaron, y al hacerlo acarrearon tanto sobre sí mismos como sobre sus hermanos severo castigo y gran persecución. Por tanto, esta ley celestial tuvo que ser revocada temporariamente, o hasta que llegara el tiempo de la redención de Sion. Sufriendo intensamente por causa de las deudas y la falta de medios para cumplir con sus obligaciones, José Smith y Oliverio Cowdery prometieron al Señor en solemne oración el 29 de noviembre de 1834 que de todo lo que el Señor le diera darían la 10ª parte en calidad de ofrenda para que se repartiera entre los pobres. También pidieron que sus hijos y los hijos de sus hijos obedecieran esta ley. Sin embargo, llegó a ser necesario que la ley se diera a toda la iglesia. De manera que el profeta oró, como mencionamos al principio, pidiendo instrucción. La respuesta que recibieron fue la revelación que contiene la sección 119 de Doctrina y Convenios. Aunque el diezmo se había mencionado en revelaciones anteriores, esta revelación estableció una nueva ley estricta que reemplazaba la ley de la consagración, la cual había sido revocada por el Señor. La ley del diezmo, tal como se entiende hoy día, no se había dado a la iglesia antes de esta revelación. El vocablo diezmo empleado en la oración y en revelaciones anteriores había significado no solo la 10ª parte, sino toda ofrenda voluntaria o aporte a los fondos de la iglesia. Entonces, el Señor en el primer versículo decía lo siguiente: de cierto, así dice el Señor, requiero que todos sus bienes sobrantes se pongan en manos del obispo de mi iglesia en Sion. Entonces, nosotros necesitamos entender qué es lo que significa esto de sobrantes. Tenemos aquí una nota al pie de página y unas escrituras que yo les aconsejo que la lean. Para resumir un poco, tenemos que entender el sobrante. La palabra sobrante creo que todos la entendemos, pero especifiquemos exactamente. Sobrante no puede significar lo que es indispensablemente necesario para un propósito, porque lo que es indispensable no se puede hacer con una sobra, se tiene que hacer con algo que obligatoriamente tiene que estar apartado para ello, ¿verdad? Entonces, si no es lo que queda después, es lo que queda después de proveer lo que haya hecho falta para ese propósito. Eso es lo que sobra, lo que nos queda después de retirar lo que es estrictamente necesario, el sobrante. El Señor da indicaciones allí en un principio de que debían destinar el sobrante para hacer otras cosas en la iglesia. Hoy en día no se nos pide que nosotros entreguemos el sobrante de nuestros ingresos. Ahora, el presidente Joseph Fielding Smith explicó que en la actualidad no se le pide a los miembros de la iglesia todos sus bienes sobrantes, pero que la obligación que tienen de pagar el diezmo sí que es importante. En tiempos más recientes, la iglesia no ha mandado a sus miembros a dar todos sus bienes sobrantes a esta, sino que ha sido el requisito según el pacto que paguen la 10ª parte. Es notable cuántas excusas pueden dar y cuántas interpretaciones pueden hacer muchos miembros de la iglesia con respecto a lo que constituye la 10ª parte. Sin embargo, está escrito que con la vara que midamos se nos medirá también a nosotros. Si no somos generosos con el Señor,
Él tal vez no lo sea con nosotros, o en otras palabras, tal vez retenga sus bendiciones. Además, tenemos entre nosotros aquellos que esperan la venida de la ley de consagración con la idea de que cuando llegue ese día se beneficiarán al repartirse con igualdad la riqueza de los demás miembros de la iglesia. Pero lo cierto es que todos los que no obedezcan la ley del diezmo no tendrán derecho a participar en los convenios de la ley de consagración. Y cuando llegue el momento de establecer Sion y el día de la redención de la tierra, esas personas serán desarraigadas por sus propios hechos. Importantísimo todo esto, hermanos. A veces el tema de los diezmos, como nos dice allí, nos lleva a poner una serie de excusas. Hay quien trata de interpretarlo de distintas maneras. Hay quien cree que puede engañar y decir, sí, he ganado 100 cuando ha ganado 1000. Podemos tratar de engañar a nuestro obispo, hermanos, pero no estamos más que engañándonos a nosotros mismos, porque al Señor nunca vamos a engañarnos. Y recordemos que un diezmo honesto, un diezmo honrado, nosotros lo estaremos dando cuando damos la 10ª parte de nuestros ingresos netos. No como algunas veces, quizás por conveniencia, algunas personas puedan intentar hacerlo y pensar, primero pagaré el alquiler, pagaré la electricidad, pagaré mis gastos de comida, mis diversiones, todo, y de lo que me sobre sacaré el 10%. No es de esa manera. Tenemos que hacerlo, hermanos, a la manera que el Señor nos ha indicado, ya que Él tampoco escatima en las bendiciones que nos da. Y Él no trata de rebajárnosla, ni de decir, voy a darle a la hermana Sotomayor solamente unas pocas bendiciones, aunque ella haya hecho lo correcto. Ya veremos después. Tal vez ella no se las gane completas. No, el Señor nos da todo lo que nosotros nos hemos ganado y mucho más. Y como dice el presidente Joseph Fielding Smith, si nosotros no somos generosos con el Señor, ¿por qué debemos esperar que el Señor sea generoso con las bendiciones que nos dé? Lamentablemente somos muy exigentes con ello, ¿verdad? Y exigimos que el Señor siempre esté pendiente de nosotros y nos cumpla, pero qué difícil nos es a nosotros cumplirle a Él, ¿verdad, hermanos? Entonces, tenemos que el Señor nos dice aquí varias cosas muy importantes acerca de la santificación y de lo importante que son los diezmos, como nos dice la lección. Al pagar el diezmo ayudamos a edificar y a santificar la tierra de Sion. Entonces el Señor también da unas advertencias muy fuertes y dice, y os digo que si mi pueblo no observa esta ley para guardarla santa, ni me santifica la tierra de Sion por esta ley, a fin de que en ella se guarden mis estatutos y juicios, para que sea la más santa, he aquí, de cierto os digo, no será para vosotros una tierra de Sion. Y esto servirá de norma a todas las estacas de Sion, dice el Señor. Así sea, amén. Entonces, la desobediencia no solo influye en las bendiciones personales que nosotros podemos recibir ahora, sino que tienen gran importancia en la determinación de la herencia eterna que nos espera. Nos estamos jugando, hermanos, no solamente las bendiciones que podamos recibir aquí en la tierra y que nos promete el Señor. Una de ellas es que se abren las ventanas de los cielos. No solamente nos perdemos de esas bendiciones y promesas, sino también las de la eternidad. El elder Melvin J. Ballard dio este consejo. ¿Acaso no esperamos tener una herencia en el reino celestial sobre esta tierra cuando ésta se encuentre en su estado redimido y santificado? ¿Cuáles son las condiciones bajo las cuales podemos obtener dicha herencia? Debemos preguntarnos eso. La ley del diezmo es la ley que nos hace acreedores a recibir esa herencia. Nos conduce a ella. Ninguna persona que no pague su diezmo podrá esperar tener una herencia en esa esfera celestial.
ya que por medio del pago honrado de este, cada persona establece su derecho y se hace merecedora de esa herencia, la cual no puede asegurar bajo ninguna otra condición, sino cumpliendo con este y otros requerimientos justos. Y esta ley es una de las más esenciales. También tenemos que en el versículo 7 el Señor nos habla del diezmo como un modelo y una prueba para las estacas de Sion. La revelación de la sección 119 estableció el principio del diezmo de modelo para todas las estacas de Sion. El presidente Joseph Fielding Smith testificó en cuanto al valor de la ley del diezmo como prueba para los santos, muy importante, hermanos. Por este principio, es decir, el de los diezmos, se pondrá a prueba la lealtad de los miembros de esta iglesia. Por este principio se podrá saber quiénes están a favor del reino de Dios y quiénes están en contra. Por este principio se manifestarán aquellos cuyo corazón están dispuestos a hacer la voluntad de Dios y a guardar sus mandamientos, y con ellos santificar la tierra de Sion. Y aquellos que se oponen a este principio y se han privado de las bendiciones de Sion. Este principio es de mucha importancia porque por medio de él se sabrá si somos fieles o infieles. Entonces, hermanos, importantísimo, esencial en nuestras vidas el tema del diezmo. No es algo que nosotros elegimos cumplir si queremos, no es algo que podemos decir, si puedo, lo haré. Es algo que el Señor nos ha dado como un mandamiento y es una prueba de nuestra fidelidad, de nuestra obediencia, de nuestra firmeza en el Evangelio, y nos da o nos habilita para recibir bendiciones gigantescas, hermanos. Realmente yo les invito a que en sus noches de hogar o en sus estudios del Evangelio en familia compartan las experiencias y las bendiciones que han tenido a través del pago de sus diezmos. Eso nos llena mucho de gozo. A mí me gusta mucho escuchar esas experiencias y les invito a que lo hagan y que las compartan con sus hijos que están creciendo y necesitan conocer de ellos, necesitan crecer en un entorno donde se cumple la ley del diezmo para que ellos lleven eso también a sus hogares en el futuro y sean también miembros fieles y fuertes de la iglesia. En la última lección es un solo versículo, hermanos, y nos dice que se hace saber la disposición de los bienes entregados como diezmo, como se indica en la revelación anterior en la sección 119, y el Señor dice: de cierto, así dice el Señor, ha llegado el tiempo de que disponga de ellos un consejo integrado por la primera presidencia de la iglesia, por el obispo y su consejo y por mi sumo consejo, así como por mi propia voz dirigida a ellos, dice el Señor. Así sea, amén. Tenemos un mensaje, hermanos, del elder Robert D. Hayes acerca de este consejo encargado de la disposición de los diezmos. Yo les recomiendo que lo lean. Se encuentra en un mensaje llamado El diezmo, una prueba de fe con bendiciones eternas, en la Liaona de noviembre del 2002. Por favor, léanlo, hermanos, y tengan en cuenta esa información, porque muchas veces escuchamos la confusión, y una de las cosas con las que nos ataca el mundo es con decir: estás pagando diezmos y tú no sabes lo que están haciendo con ese dinero. Estás pagando diezmos y la iglesia te está robando y te está quitando tus bienes. Estás pagando diezmos y la iglesia no está haciendo con ese dinero más que su propio beneficio. Y no es de esa manera, hermanos. El Señor estableció perfectamente cómo ese dinero va a ser distribuido y quiénes van a ser los organismos encargados de ellos dentro de la iglesia, las organizaciones y los siervos de él que se van a hacer cargo de esto. El elder Hayes dijo: de acuerdo con la revelación del Señor, el uso de los diezmos lo determina un consejo compuesto por la primera presidencia, el quórum de los 12 apóstoles y el obispo presidente. El Señor declara específicamente que el trabajo del consejo debe ser dirigido por mi propia voz dirigida a ellos. Este consejo se denomina el consejo encargado de la disposición de los diezmos.
Es sorprendente observar cómo este consejo está atento a la voz del Señor. Cada miembro está al tanto de todas las decisiones del consejo y participa en ellas. No se toma ninguna decisión hasta que haya unanimidad en el consejo. Todos los fondos de diezmo se gastan en los objetivos de la iglesia, entre los que se cuenta el bienestar, el cuidado de los pobres y los necesitados, templos, edificios y mantenimiento de centros de reuniones, educación, cursos de estudio, en una palabra, en la obra del Señor. Doy mi testimonio con respecto al consejo encargado de la disposición de los diezmos. He formado parte de ese consejo durante 17 años como obispo presidente de la iglesia y ahora como miembro del quórum de los 12 apóstoles. Sin excepción, los fondos de los diezmos de la iglesia se han utilizado para los propósitos del Señor. Les recomiendo, hermanos, que lean ese mensaje completo y profundicen mucho en los conocimientos que tenemos en las Escrituras y en otros libros acerca de los diezmos. Yo sé, hermanos, absolutamente que esta es la iglesia verdadera. Sé sin ninguna duda, hermanos, que el nombre de nuestra iglesia es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y que ese nombre fue revelado directamente por el Señor. Sé que nuestro Salvador Jesucristo vive, que nuestro Padre Celestial vive, que nos aman, que nos esperan, que han preparado la vía para que nosotros podamos progresar lo necesario para que con la gracia de nuestro Salvador nosotros podamos volver con honores a recibir todas las bendiciones y los galardones eternos que nos esperan, así como también de todas las bendiciones que el Señor nos tiene prometidas en toda esta transición mortal que tenemos. Y estas cosas, hermanos, dejo con mucho amor y humildad en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén. Por favor, hermanos, estudien la siguiente lección que tendremos la semana que viene, que se titula Oh Dios, ¿en dónde estás? Doctrina y Convenios 121 al 123. Tengan, hermanos, una estupenda